les va? Mucho gusto. Mi nombre es Federico Salazar. Soy psicólogo clínico. Estoy en estos momentos en el final de una jornada del psicólogo, después de un día de trabajo. Y la verdad que es como el mejor momento, el más oportuno para compartir con ustedes las notas, ¿no? Las notas de lo que acontece y acaece, digamos, en un consultorio, ¿no? Y en este caso las notas que voy a compartir tienen que ver con algo que me vienen pidiendo desde hace mucho. De hecho, he dado varios talleres y estos serán unas notas o micro talleres sobre orientación vocacional y el futuro, ¿no? Pero no necesariamente para jóvenes, no visualicen necesariamente como jóvenes que han egresado de la escuela secundaria, sino para todos, para los adultos, 30, 40, 50, no importa, digamos, para que podamos desarrollar este tema que ya viene con algunas trampitas, ¿no? En principio, ante este pedido yo, digamos, lo primero que se me ocurrió fue generar unas notas, compartir notas y desarrollar un micro taller sobre desorientación vocacional, ¿no? Así que bueno, este va a ser el propósito. Espero que al finalizar, digamos, este corto video, y si las cosas salen bien, queden todos ustedes bastante desorientados, ¿no? Bueno, en principio, ¿por qué? Me gustaría pensar un concepto muy interesante que es el de construir, ¿no? Les voy a recomendar una hermosa presentación y conferencia de Darío Stanriver. Le vamos a dejar el link al respecto del desarrollo de deconstruir como una forma de conocer a partir de la noción de Derrida, ¿no? Bueno, básicamente en esto de deconstruir la orientación vocacional, lo primero que les voy a decir es que tenía que ver con una práctica psicológica de sugestionar al orientado, ¿no? El famoso o los famosos conjuntos de test aptitudinales que se hacían para medir intereses y aptitudes, ¿no? En la medida de que yo mostraba aptitudes e intereses con inclinaciones a las ciencias naturales o al arte o a las letras, entonces mi vocación debía estar relacionada o ser congruente, digamos, con aquello que yo ya aportaba a nivel de intereses. Nada más falso, nada más subjetivo, nada más, digamos, no solamente subjetivo, sino nada más tramposo que pensar que la vocación, mi vocación, va a tener que ver exclusiva y diríamos hasta taxativamente con aquello que son mis aptitudes o mis intereses, ¿no? Esta práctica que se hacía incluso hasta en la secundaria, ¿no? Al finalizar se entregaba un test, digamos, ¿no? Decía, bueno, vos tenés inclinaciones a la matemática, esto, aquello, a la mecánica, lo que fuera, etcétera, etcétera. Por suerte entiendo que esta es una práctica absolutamente superada, no hay por qué desarrollar más conceptos al respecto del por qué esto no funcionaba, porque básicamente ya sabemos que tiene que ver con la sugestión. Allí, quien sabía al respecto de mi vocación, incluso de mi futuro, era los test psicológicos, pero como oráculos, ¿no? Donde el test me dijo que debo ser médico, o debo ser mecánico, o debo ser ingeniero, ¿no? Este debo ser devenido de esta consulta a la astrología de los test psicológicos con ese mecanismo de la sugestión, ¿no? Lo que desorientó e hizo, digamos, cometer a muchos jóvenes infinidades de errores, ¿no? Y básicamente ya vamos a despejar por qué. Entonces, en este tipo de práctica ya anacrónica y absolutamente abandonada por los psicólogos, lo que el joven que iba a consultar o aquel que pretendía una orientación, en realidad se encontraba con un mandato, con un deber vinculado a un conjunto de aptitudes, ¿no? Este es el primer punto que hay que despejar. El segundo punto está relacionado con todo lo que es el contexto de las influencias, ¿no?
mis padres, mis amigos, la gente que quiero, etcétera, etcétera, ¿no? Yo te veo a vos como médico, ¿no? O te veo como filósofo. Siempre preguntabas por qué de todas las cosas, ¿no? Entonces, es como, ¿cómo me libro de esto, ¿no? De esta cuestión, de esta presión que está vinculada con esto de tener que ser algo. Y es como bien complejo porque, digamos, lo que se exige y lo que en este caso también en correspondencia con la exigencia de mi propio super yo caigo en la trampa es que tengo que ser a partir de la construcción o de obtención de alguna cosa, ¿no? Y en este sentido el título para muchas personas aparece como aquello que lo va a fundar como ser humano, ¿no? Bueno, tal el caso del doctor, el que se presenta, ¿no? Bueno, soy el doctor, ¿no? Pero bueno, aparte de ser el doctor, tenés nombre, te llamás de alguna forma. Eh, es una cuestión muy compleja porque obtener un título, de hecho, es una gran realización, es un logro, es algo íntimo, pero no es transferible a que funde mi ser. Entonces, en este sentido, si yo pretendo que un título vaya a solucionarme cosas, en realidad me encuentro con que solo me las complejizó y sigue sin solucionarme absolutamente nada. Entonces, tener un título y ser, digamos, son dos cosas que están completamente desconectadas, ¿no? Es como decir, bueno, yo soy psicólogo, ¿no? O sea, por eso decía en la presentación, bueno, yo soy Federico, vamos a ver qué es lo que representa en todo caso la psicología, ¿no? Estas son cosas que me parecían interesantes en un principio deslindarlas, ¿no? La trampa de los test, de la sugestión, la problemática de las influencias, de aquellos que me quieren y que con las mejores de las intenciones, ¿no? O sea, me miran con ciertas miradas, pero sobre todo es la mirada mía que mira, que me miran, ¿sí? Entonces, hay que correrse un poco de eso, hay que despejar en esto que hemos dicho de construir y desorientar, digamos, aquel que busca la guía o la sugestión, digamos, de la orientación vocacional. ¿Por qué? Porque hay dos aspectos, digamos, básicamente fundamentales, ¿no? El primero de ellos, vamos a decir, tratar de entender y de vincularme con mi elección. ¿Cuántas veces hemos dicho que entender nuestras elecciones es ser dueños del mundo, digamos? Pero para que yo pueda entender mis elecciones, primero tengo que vincularme con ellas, ¿no? Les cuento dos ejemplos jocosos, ¿no? Uno, una paciente, una mujer bella, me decía, Federico, ¿cómo es posible que me toquen todos los hombres malvados de la ciudad, ¿no? Bueno, yo le explicaba que los hombres no caían de árboles mientras ella iba caminando y les tocaba, ¿no? Porque según ella relataba era como una especie de atropello, ¿no? De esto me cayó del cielo y ella quedaba en esas relaciones, ¿no? Básicamente y claramente el propósito era que ella entienda, digamos, qué tenía que ver y cuál era el significado y el sentido para ella de esas elecciones, de esos hombres malvados, ¿no? Otro caso, un paciente recién egresado de la escuela secundaria, charlando de todo un poco en el consultorio, me cuenta que había decidido estudiar oceanografía, ¿no? Lo cual me parecía maravillosísimo, me parecía una carrera espectacular y bueno, y lo felicitaba todo, pero no dejaba de sorprenderme porque yo vivo y este chico en una provincia mediterránea, o sea, vivimos básicamente en las montañas, ¿no? El mar más cercano de nuestro lugar está a 1500 kilómetros de distancia, digamos. El más próximo, que es pasando un país, digamos. Dentro del país hay que recorrer más de 2500 kilómetros para encontrarse con un océano. Entonces le decía que cómo se le había ocurrido esta cuestión, ¿no? Bueno, finalmente después de algunas otras cosas que desarrolló, en realidad terminó relatando que no tenía mucha idea de oceanografía y que no sabía si le gustaba o no, pero básicamente que había visto que quedaba muy lejos de la casa
y que su idea era irse de la casa. Bueno, en ese caso le marcaba yo que irse de la casa, el deseo de irse de la casa es auténtico, es legítimo, no tiene por qué conllevar culpa o castigo alguno, digamos que tiene que ver con algo muy importante y con comprometerse con su futuro y con su elección, digamos. Pero ¿por qué mezclar la carrera? ¿No? Básicamente estas son las cuestiones que tienen que ver, muy importantes para que yo pueda, digamos, visualizar y entender el futuro desde una perspectiva diferente, porque el futuro en sí, ¿qué es, digamos, no? ¿Qué es esta cosa? Normalmente es un engaño o una ilusión, digamos, para desvirtuar el análisis del presente, que es lo que importa, ¿no? Este es el primer punto en esta construcción. El segundo punto, digamos, tiene que ver con esto de, recuerdo un profesor tucumano, fantástico, querido amigo, profesor de filosofía, que hace muy pocos años falleció, César Sosa Padilla, que discutíamos con jóvenes en un colegio sobre este tema y César decía, ¿por qué no tratar de pensar el qué hacer o lo que yo vaya a desarrollar como aquello que me represente de la mejor manera? Qué bellísima definición, digamos, ¿no? A partir de vincularme con lo que elijo, lo que yo vaya a hacer va a ser algo que me represente. Y acá viene algo que quiero incluir, ¿no? Que me represente en uno de mis estados. En uno de mis estados. ¿Ustedes se imaginan ser psicólogo 24 horas al día? ¿O ser médico 24 horas al día? ¿O ser ingeniero? ¿O ser telefonista 24 horas al día? Por supuesto que no. Mis estados tienen que ver con la puesta en escena de mi quehacer, de algo que tiene que ver con mi deseo. Y en ese sentido, lo que yo vaya a hacer, en la mejor de las recomendaciones, es que tenga que ver con una elección que yo sostenga, en el sentido de que esté vinculado y de que represente algo que tiene que ver con mi amor, con mi interés, con mi locura y con mi deseo, ¿no? Me parece que en ese sentido es completamente diferente a darle a alguien un conjunto de elementos que lo sugestionen para que haga o se desarrolle en tal punto, ¿no? Aquí viene, digamos, por último, la problemática del trabajo, ¿no? Que, bueno, no hay trabajo, hay poco trabajo, los trabajos que hay son de mala calidad, aquellos que están en empresas de primer nivel aparecen como inalcanzables o como una cuestión, o si no, los trabajos cada vez están llenos más de vallas y hay que prepararse y tener un máster, un doctorado, hablar 5 idiomas, ¿no? Hay como un conjunto de cosas. O si no, después están los trabajos atemporales, que no tienen tiempo, ¿no? Que son el camino rápido y fácil para inmediatamente empezar a gratificarse con el dinero de corto plazo, qué sé yo, trabajar en un delivery, ser un servimoto o estar en un call center, ¿no? Ustedes vieron que esos trabajos son atemporales, atemporales en el sentido de que uno nunca sabe ni conoce de un principio ni de un final. Uno nunca sabe cómo empezó de conductor de moto en un delivery, ni cómo termina. Es como que está ahí y estuvo siempre, digamos. Y cuando se va no hay registro ni siquiera de que se haya ido. En este sentido, la búsqueda de trabajo puede tener que ver con esto de los mandatos de tener que, donde incluso me encuentro hasta a merced de una especie de super yo capitalista vinculado al deber de la productividad, o si yo puedo parar un poco, salir de este escenario de las modas en el sentido estadístico de todos aquellos que hacen, y de tratar de ver qué es lo que puedo hacer, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer en tanto que me represente y en tanto que yo esté vinculado con eso?
Si logro combinar y congeniar todo ese tipo de cosas, sin duda que voy a ser una persona que voy a crear valor social, que voy a aportar cosas a la comunidad donde esté. Pero no va a ser en el marco de la moda. Y va a tener que ver con conocer, con arriesgarme y aventurarme en muchas cosas, ¿no? Mire, yo le cuento que después de muchísimos años de ejercicio de la psicología, ya a esta altura más de 25 años, siempre había corrido con la idea esta de que en nuestro país básicamente la psicología era mi vocación, pero no era mi profesión. A ver, yo pensaba íntimamente, con toda esta pasión del amor, del cariño, del compromiso, de la filiación con la psicología, que no iba a poder vivir de la psicología, ¿no? O sea, como que la psicología no iba a pagar las cuentas de la luz, las tarjetas, el colegio de los chicos, la casa, estas necesidades, digamos, de funcionamiento, ¿no? Entonces, durante gran parte de mi trayecto siempre tenía actividades conexas, ¿no? Tuve una pinturería, tuve una granja de conejos, tuve un espiedo, puse una roticería una vez, eran pollos al espiedo psicoanalizados, digamos, sí, vendía pollos al espiedo, todo como complemento de ingresos de mi consultorio. Ejercía la docencia, ¿qué más no hice? Digamos, creo que un montón de cosas, con mucha felicidad, con mucha alegría, por cierto, etcétera, etcétera. Lo digo con todo cariño y con todo amor y han sido todas actividades de mucho aprendizaje. Pero estaba basada en una idea errónea, digamos, ¿no? Que era que por supuesto que aquello que terminó siendo mi elección y que es mi vocación, subsidiariamente, consecuentemente y sin que yo me diera cuenta, terminó siendo mi profesión. O sea, mi mejor negocio es mi vocación y mi elección, para decirlo en brutales términos capitalistas, ¿no? Entonces, en este sentido, lleva su tiempo, digamos, entender qué es lo que yo puedo hacer saliendo de la persecución, repito, de este super yo capitalista, de tener que producir, tener que hacer, ganar o tener que ser, zaraza, zaraza y todo este tipo de cosas. Pero sin duda que ese es el camino de la ansiedad, de la insatisfacción, ese es el camino del consumo obligado, de la consumición como obligación y como estatus de ciudadanía, que no hace otra cosa más que generar mi ansiedad e insatisfacción, ¿no? El camino de ese deber vinculado al tengo que produce este tipo de cosas en ese dicho maravilloso, ¿no? Que dice, no te almuerces la cena, ¿no? Como metáfora de un estado ansioso, ¿no? Ansioso y ansiógeno, digamos. En este sentido, la propuesta de desorientarlos es desorientarlos de eso, para que ustedes puedan despejar sus influencias, sus miedos, sus sugestiones, pensarse, continúe y poder pensarse en un escenario de total distancia con los miedos, con los condicionamientos, que me permita a mí generar este vínculo con mi elección que marcaba en un superlativo nivel de compromiso, con esto de entender que nadie calza mis zapatos y que las elecciones que yo realice, digamos, son de pertenencia exclusiva y de prerrogativa exclusiva para mí mismo, ¿no? Porque de esto se trata, digamos, tener compromiso, ¿no? Bueno, de mi parte ha sido un verdadero placer compartir esta nota con ustedes. Espero que les sea de utilidad. Quedo a vuestra disposición, a vuestra entera disposición. Por favor, les ruego que le pongan muchos likes a este vídeo si se suscriben mejor al canal. Esto nos va a entusiasmar y a motivar para seguir haciendo
contenidos y materiales, digamos, de este tipo para compartirlos con ustedes. Desde ya, un infinito placer, muchísimas gracias y a vuestra disposición.